Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Con los buenos días, tardes o noche para los hermanos que nos escuchan vía YouTube o las personas que se acercan por este medio para escuchar la palabra de Dios. Les hablamos desde Cali, Colombia, la iglesia Nueva Visión, Filadelfia, iglesia cristiana, sana doctrina. ¿Por qué le digo sana doctrina? Donde usted vaya le van a decir sana doctrina. Testigos, bueno, todo tipo de doctrina que ustedes conocen. Si usted pregunta qué es sana doctrina, le van a decir, claro que sí. Pero ¿cómo saber que estamos en la sana doctrina? Donde te prediquen la palabra de Dios, la Biblia. En lo posible, porque vamos a cometer errores como seres humanos, sin sumarle y sin quitarle. Lo más apegado a la Biblia y como personaje principal siempre, Jesucristo. Porque dice la Biblia que Jesucristo es el Señor. ¿Para cuántos aquí Jesucristo es el Señor? Amén. Gloria a Jesús, bendito sea Dios. Para nosotros Jesucristo es el Señor, primero porque la fuente misma lo dice. ¿Sí? Vive el Señor. Ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso dentro de muy poco vamos a ver el cumplimiento literal de esa palabra que dice toda rodilla se doblará. Gloria a Cristo. Los invito por favor para que veamos el video. Gloria a Cristo. Tal vez algunos de los que están en este lugar están viviendo esa experiencia personal bajo, desde luego, otro parámetro. Pero todo estaba calmado y de un momento a otro como que las aguas se complicaron. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Gloria a Jesús. Ese está en Marcos 4, 39, 41. Y algunos le han catalogado a ello la historia de dos tormentas. ¿Por qué la historia de dos tormentas, hermanos? Porque cuando leemos la escritura nos damos cuenta que hay una tormenta que se está presentando externamente y hay otra tormenta que se comienza a presentar en la vida de los discípulos, ¿sí? Es una tormenta en la cual, mire cómo lo expresa la escritura. Ellos llegan a decirle, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Así hay muchas personas que ante una circunstancia, ¿sí?, contraria, se arriman con esa actitud. Nosotros hemos visto la actitud cuando dice la Biblia de Marta y María, ¿sí? Hemos visto cómo esta mujer llega y prácticamente en el sentido y como lo muestra la Biblia, parece que se estuviera arrimando al Señor con con una llamada de atención. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido, no hubiera muerto. En esa actitud. Aquí vemos a los discípulos, diciéndole al Señor, ¿sí? Diciéndole,
No tienes cuidado de nosotros. Mira que perecemos. Y resulta que en el mover, ¿cierto? Y en nuestro caminar, se van a presentar estas circunstancias contrarias. Al uno le puede pasar de una manera, al otro le va a pasar de otra manera, pero la Biblia lo que dice es que es necesario que la fe de todos sea probada. La fe de todos tiene que ser probada, ¿sí? Entonces, desde luego, a la medida que sabemos por la Escritura, Dios no va a permitir una prueba que usted o yo no podamos superar. Así que comencemos por esa partecita a colocar plataforma para decirle que todo lo que esté pasando, lo que haya pasado o lo que vaya a pasar, Dios lo tiene bajo su control, ¿sí? Independiente que es causado por cosas externas, por lo que suceda, pero Dios lo tiene bajo su control, ¿sí? Podemos llegar a pensar en ocasiones que estamos solos. Podemos llegar y vamos a tal vez a llegar a experimentar que el Señor no está con nosotros. Pero su promesa dice en Isaías 41:10, si fuera una palabra cualquiera, ¿sí? Que la estuviera compartiendo un ser humano cualquiera sobre esta tierra, y aún llámese una eminencia, ¿sí? Un personaje muy reconocido. Pero si esas palabras vinieran de un tipo de persona así, le voy a decir qué dice la Biblia. La Escritura dice, palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen totalmente? De todo corazón. Entonces no temas, descansa en el Señor. Él prometió que estaría con nosotros, ¿sí? Él venció la muerte. Y si venció la muerte, ¿qué le queda difícil a Él? Quiere decir que lo que suceda, primeramente ahora, va a estar dentro de su propósito. Lo va a utilizar en nuestro favor. Porque a los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque son palabras que usted escucha constantemente desde este púlpito, que usted las escucha constantemente en predicaciones, te aseguro que cuando una persona está pasando por una situación complicada, esas palabras toman otro tinte. Esas palabras llegan al corazón, ¿sí? Por la expectativa, por la experiencia que se está viviendo. Ofrecerle comida a una persona que bien puede tener un poquito de hambre porque lleva un día sin comer, nunca va a ser lo mismo que ofrecerle esa misma comida a una persona que lleva 4 o 5 días sin comer. Esa otra persona lo va a valorar posiblemente más, lo va a disfrutar mucho más. ¿Por qué? Porque ha vivido la circunstancia de qué es tener hambre. Por ello, asimismo, la palabra de Dios, dice la Biblia, habla del corazón contrito y humillado. Dice, Dios no lo despreciará. Gloria a Cristo. Le haría yo la pregunta, ¿qué pensarías de alguien que en esta tierra diga, yo no le temo a nada? Literalmente. ¿Será que hay gente que de verdad vive eso de no le temo a nada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que parece que no? Pero ¿cómo les parece que hay una enfermedad que se llama enfermedad de Urbach-White? Lo que pasa es que tengo que poner cuidado, ustedes saben. Una calza y el Señor me guarda. Enfermedad de Urbach-White, que es una lesión en la amígdala cerebral, y dice que la persona pierde el control de sus emociones y por eso la persona pierde el temor, pierde el miedo. ¿Cómo les parece que eso existe? Personas que llegan a no temer a nada, ¿sí? Por eso para nosotros es tan loco lo que hace, por ejemplo, un parapentista, ¿sí? Lo que llega a ser una persona de estas que tira de un bungee jumping, una persona de estas, yo recuerdo por un compañero de trabajo mío, o un amigo pues muy cercano, y
el compañero de trabajo de él era de estos muchachos que dicen que hay que liberar adrenalina, que hay que liberar porque no como nada, como una experiencia de esas. Y el muchacho se lanzaba, ¿sí?, desde el kilómetro 18 en un monopatín, ¿sí? Y ellos era a lo que diera el tejo. Y el decir de ellos es que estamos viviendo una experiencia de éxtasis. Y pues el papá le aconsejaba, la familia le aconsejaba, ¿sí? Pues en una de esas, el muchacho, que sucedió bajando, se encuentra con un carro de frente y perdió sus piernas, ¿sí? Tristemente, pasa mucho con los muchachos, y uno dirá, solo con los muchachos. No, hay personas adultas que también en ocasiones, para aprender, como que tienen que vivir la experiencia, ¿sí? Pero, ¿cómo considera usted a una persona de estas que los vemos en una moto, por ejemplo, pasando por aquí? Hemos visto esa experiencia donde gente pasa a toda velocidad y uno dice, Dios mío, no les daría tiempo de frenar si alguien o algo se les atraviesa, ¿sí? Ahora está el caso contrario, que es el trastorno de pánico, le llaman. Y es un miedo repentino que viene así, de un momento a otro le dio a la persona temor, sin saber por qué, y le causa temor. En la Biblia eso está en Deuteronomio 18, ¿sí? Deuteronomio 28, perdón, consecuencias de la desobediencia, donde dice que hasta la hoja de un árbol, el sonido de la hoja de un árbol va a llegar a asustar a la persona cuando la persona anda alejada de Dios, ¿sí? Que la persona va a vivir en una angustia y en un terror a toda hora, ¿sí? Estamos en un tiempo donde las noticias, lo que van a traer normalmente es precisamente en las personas una inquietud de temor, van a traer una inquietud de temor. Ahora, llevándolo al punto, hay temor que es saludable, pero hay un temor que sí paraliza. La característica del temor es que normalmente trae a la persona parálisis, no parálisis así de sus miembros, aunque lo podemos ver como experiencia personal. Yo lo he vivido, que de un momento a otro, por ejemplo, me encuentro con un perro que me sale, no lo esperaba, y me sale, ¿sí? Y entonces cuando el perro me ladra ya encima, yo digo, Santísima Biblia, ¿cierto? Biblia, y dije, no, para que no me hagan asustar los que lo piensan hacia la carrera. Pero ¿qué sucede? Yo escucho, ¿cierto?, ese ladrido encima. Y entonces uno, ¿qué sucede? Uno siente como un calambrazo, ¿cierto?, cuando algo lo asusta. Y se paraliza uno todo. Y pues ese es el fruto ¿de qué? Del temor, del susto. Ahí se juntaron varias cosas, ¿sí? Pero es una de las características que trae el temor, paraliza, ¿sí? No en vano, por eso la Escritura lo dice allí. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿sí? Llévelo a su corazón, porque como lo venimos anunciando desde un tiempo para acá, noticias se van a escuchar. O sea, decir que eso no va a suceder sería ir contra la Biblia, porque la Escritura dice, tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Y tristemente muchos de nosotros tenemos familiares, por ejemplo, que no están en la luz todavía, que están en tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Estar preparados, ¿sí? Usted va a escuchar posiblemente el tipo de mensaje que todo el mundo quiere escuchar en todo lado es, no, mejor dicho, vas para adelante, para arriba, para adelante es para allá, ¿sí? No te va a llegar una mala noticia a la casa y tranquilo pero la Biblia te muestra que la tormenta que le está pasando aquí a los discípulos, miren lo especial, es fácil verlo y más fácil aún leerlo. Pero la pregunta es, ¿y es que el Señor, que todo lo sabe, no sabía que se iba a levantar una tempestad en ese lugar? El Señor, que todo lo sabe, ¿será que no era, le falló el Señor el sensor del tiempo? Como para decir, me cogió de sorpresa esto aquí. A mí me impresiona, de entrada me impresiona, o estaba muy cansado el Señor, pero es que es una cosa impresionante, porque para que una persona duerma en medio, ¿cierto?, de una tempestad de esas, o está muy rendido,
O la otra que no me cabe en la cabeza, que el Señor con un ojito así abierto estaba mirando, a ver, ¿cuál es el que está ahí chillando más rápido? A ver, veo, ¿sí? Como decir, ya voy a ponerlos a sufrir un ratico, ¿sí? Pero usted y yo sabemos por la Escritura que si la Biblia dice que el Señor dormía, es porque estaba durmiendo, ¿sí? Y es que estas cosas suceden. Normalmente viene en ocasiones, así como viene el de repente de Dios para bendecir tu vida. El maligno también, ¿sí? Viene cuadrando, viene planificando, viene proyectando ciertas circunstancias sobre las personas, aún sobre cristianos. Y si no, le podemos preguntar al pasaje que nos dice, cuando el Señor le dice, Pedro, el Señor te ha pedido para zarandearte. Mire que ya estaba proyectado. Pero yo he orado, ¿para qué? Para que no te quejes, para que no te vaya a faltar el billete, para que la enfermedad vaya a ser sana. No, miren lo que ataca el diablo, miren la esencia de lo que quiere atacar el diablo para que usted y yo no caigamos en la trampa, ¿sí? Para que tu fe no falte, ¿sí? El ataque contra Job no fue literalmente por la Escritura un ataque contra su familia solamente, contra lo que tenía. No, el ataque del diablo fue a la fe de Job, ¿sí? Literal, a la perspectiva, al conocimiento, a lo que él conocía de Dios. Fue un ataque para hacerle perder su fe, que es el punto álgido aquí, porque el punto mayor de tu fe, donde tú muestras que eres una persona que ya está entrando o ya está caminando en madurez espiritual, es que a pesar de lo que esté pasando en tu vida, tú digas, pase lo que pase, el Señor seguirá siendo mi Dios. Jesucristo es el Señor para mi vida. Pase lo que pase, Él seguirá siendo mi Señor. Y lo vemos a través de la Escritura en todos los personajes bíblicos, como todos los que vemos en Hebreos 11, lo que dan a entender al final que es, no, a mí no me mueve nada, ¿sí? Y aún lo llegó a decir Job, y aún desecha hasta mi carne. Si yo me llego a morir, yo sé que he de ver a mi Redentor. Mis hermanos, estamos en las manos de Dios. Solo descansa, solo cree, porque para el que cree, nada es imposible o todo es posible. Gloria a Cristo, ¿sí? Gloria es el hombre en conocerme. Hoy mucha gente se gloria, ¿cierto?, en tantas cosas. Lo que el hombre tiene por sublime, Dios dice en su palabra que lo aborrece. Y hoy hay personas, ¿cierto?, que dicen, no, yo soy, a mí me respetan. Ustedes ven lo que se mueve en el mundo, donde las personas sacan pecho, pues, diciendo, yo soy la última Coca-Cola, sí, yo soy lo último. Pero ¿qué sucede? La Biblia habla acerca de gloriarse y solamente en un área. Dice, gloríese el hombre en conocerme. Jeremías 9:24, hay una cuadrita adelante, hermanos, del libro de Isaías, ¿sí? Jeremías 9:24 de la Escritura dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿sí? Yo le doy la gloria a Dios porque sé que aún en medio de la predicación, por ejemplo, Él puede sanar mi garganta, porque yo he visto esos milagros, ¿sí? Así le pasó a la hermana Yanel el día de la vigilia. Ella dice que la cabeza sentía que no le daba más. Ella me arrimó a mí, a mi esposa también le comentó. Pero ¿qué sucedió? Comenzó a alabar a Dios y al último terminó con cabeza nueva ya, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Entonces, le damos la gloria al Señor, ¿sí? Bendito sea Dios que cuando entendemos en un paralelismo bíblico, por decir algo, ¿qué sería lo contrario a la luz? La oscuridad. ¿Qué sería lo contrario al frío? El calor. Entonces, ¿qué sería lo contrario al amor? Aparentemente sería el odio, ¿cierto? O el desamor. Pero hay pasajes que nos van a poner a pensar si de verdad el odio, ¿sí?, es lo contrario al amor,
o el odio es fruto de lo contrario al amor, de lo contrario al amor, ¿sí? Vamos a mirarlo en 1 Juan 4:18, por favor, antes de Apocalipsis. Vámonos a 1 Juan 4:18, porque esta palabra te va a poner a pensar acerca de esa parte, ¿sí? 1 Juan 4:18. Mire lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí llega a castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos muestra este pasaje bíblico? ¿Sí? Que si un hábito bueno sustituye a un hábito malo, entonces lo contrario al amor no sería el odio, sino el temor, porque Dios es amor. Y por eso el Señor nos dice tantas veces en la Escritura, no temas, ¿sí? Porque precisamente el odio es una manifestación del temor. Cuando una persona quiere protegerse de lo que crea alguien le ha hecho o le quiera hacer, posiblemente comienza a manifestar una emoción, ¿sí? Que sería el odio. Pero el verdadero amor echa fuera, dice la Biblia, el odio. No, ¿qué echa fuera? El temor, ¿sí? Yo les había hecho la otra síntesis. Me toca mucho lo que dice hay veces Gabriel, por el derecho, por la constitución del derecho, que dice que las cosas se deshacen como se hicieron. Y cuando nos vamos en la Biblia, ¿cierto? Esta parte de la perdición del hombre, cuando el hombre pierde su comunión con Dios, que normalmente todos tenemos en la cabeza en el concepto que hemos compartido, inclusive que yo he llegado a enseñar, que ahora por la Escritura sé que está errado, ¿sí? O que estuvo errado por tanto tiempo, y creíamos que era por la desobediencia, que se perdió la salvación, fue por la desobediencia. La salvación no se perdió por la desobediencia, se perdió por la incredulidad, porque fruto de la incredulidad es la desobediencia. ¿Sí me voy a entender ahí? Cuando la serpiente confronta a Eva y le dice con que Dios les dijo, mire, no le crean a Dios, que si ustedes comen de esto y esto y esto, y le dice luego, sabe Dios que el día que coman de esto ustedes serán como Él, ¿sí? Ustedes van a ser como Dios. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que entró? La incredulidad en lo que Dios le había dicho. Y fruto de esa incredulidad fue que vino la desobediencia, ¿sí? Entonces, asimismo, en esta parte, fruto, ¿sí? El fruto contrario al amor, ¿sí? Sería el temor. Y fruto de ese temor ya viene lo que es el odio, el resentimiento, la falta de perdón, ¿sí? Que son consecuencias de tener temor. Cuando una persona reacciona en temor, normalmente en temor, pues precisamente comienza a buscar ¿qué? Un ejemplo, las gota a gota. Cuando la persona camina en temor, es que quiere decir, a ver, me meto en esto porque es que esta ya la tengo encima, esta cuota, esta deuda que tengo aquí la tengo encima. Entonces, ¿qué hace? Busca la ayuda de el gota a gota, ¿sí? Gota a gota aquí para los hermanos, las personas en el exterior, es un sistema de hombres donde le prestan a las personas a un interés súper alto. No sé si he escuchado que 10% o más, 20%, ¿sí? O sea que ahí quedó, mejor dicho, la persona, ¿sí? Va a ser muy difícil que salga de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es un sistema en el cual, y luego de pronto esta gente normalmente cobra, y no por las buenas, sino ya amenazando, inclusive pues atentando contra las personas que no les pueden cumplir. Pero ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que llevó a la persona a buscar esa ayuda? El temor, ¿sí? Algunos salieron corriendo. Vean, si no se colocan esto aquí, entonces, y comenzaban a mostrar los hospitales llenos. Yo le hago la pregunta, ¿cuándo los hospitales han estado vacíos?
¿Cuándo urgencia ha estado normalmente vacío? Y usted siempre ve, pero ¿qué sucede? Como es mediático el mensaje, claro, la gente se guía por lo que ve. Por eso literalmente usted y yo podemos comenzar a vencer eso del temor, escuchando la fuente correcta, ¿sí? La palabra de Dios. Por eso Dios dice, y el consejo del Señor para que no temamos, ¿sí? Es, recuerda estas palabras cuando salgas, cuando entres, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Recuerda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no entres en temor. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo es la verdad absoluta. Yo con esto no estoy negando, mi hermano, que sucedan cosas. La hermana Yolanda le llegó pues ahí cierto la información por el examen. Cuando le leen el examen, el médico le dijo, este cáncer ya hizo metástasis, ¿sí? En la vida de Angélica, su hija. Esa es la realidad. Mi papá me dijo a mí, y yo lo vuelvo a referir, algún día, sarcoma, es que llama un cáncer, ¿sí? Sarcoma, que mi papá me llega y me llama y me dice, es que aquí dice que tengo cáncer. Y yo jugué como a la del Señor, me demoré 4 días en subir, en ir donde mi papá. Entonces cuando voy donde mi papá, le digo, papá, muéstrame el papelito. Y mi papá me muestra el papel que decía que tenía un sarcoma. Entonces yo le saqué otro papelito. Y yo le dije, papá, vamos a leer en este pasaje de la Biblia, que es otro papelito, y tú decides en cuál creer. Porque una cosa es la realidad, que es lo que usted ve con sus ojos, ¿sí? Yo puedo ver a Daniel aquí en este momento, pero yo sé quién va a ser Daniel, ¿sí? Lo que Dios va a hacer con Daniel es grande. Porque todo eso que recibiste en tu infancia, cuando seas viejo o cuando venga el tiempo de Dios, lo va a utilizar para su gloria, para su gloria. Y usted se extrañará, algunos se extrañarán de que uno suelte estas palabras, pero el fundamento en la Biblia es que es la palabra de Dios. Nuestros hijos serán grandes en la tierra. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Hermano, me suelto a creerlo, oro por ello todos los días y hemos de ver la gloria de Dios. Ese papel dice, por la llaga de Cristo, Rubí es sana. Allí está escrito por la palabra, por el hálito, por el Espíritu de Dios, que ya fuimos sanados, que Angélica en el nombre de Jesús es sana por la llaga de Cristo. Y que cada hermano que tiene aquí inconvenientes, mire, es que a la cruz fueron llevados enfermedades, ¿sí? Pobreza, miseria, escasez, rebeliones, sí, que eran para nosotros, pero que Él las tomó en la cruz. Solamente basta, ¿sí? Creerlo. Y por eso Dios recalca, no te he dicho que si crees, dice, verás la gloria de Dios. Pero refiere tanto el Señor a los niños. Y es que el niño te cree fácil las cosas, te las cree fácil. Y Dios quiere que nuestra mente, nuestro corazón se alinee en su promesa. Porque, a ver, ¿quién aquí no le ha prometido a su hijo de pronto una chocolatina o no le ha prometido un bombón al hijo? Levánteme la mano el que le haya prometido alguna vez un bombón a su hijo, ¿sí? Ahí está. La pregunta es, cuando el niño estaba más pequeñito, ¿no? ¿Qué comenzaba a hacer el niño? Hermanos, ya no lo dejan dormir a uno, ¿sí o no? Vea, papá, él no se preocupa si usted llegó con plata, si le fue bien, si le fue mal, si ese día no había, no. El niño va a decir, mi regalo, porque usted me lo dijo, Y así tenemos que ser nosotros para con nuestro Dios, Señor, es que tú lo dijiste. Y si tú lo dijiste, yo lo creo. Y por cuanto yo lo creí y tú lo dijiste, se cumplirá en el nombre de Jesús. Cree solamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenemos en el caso bíblico de un hombre que salió, mira, a medida que se aumente el temor, nuestra teología va cayendo. Si la persona deja que el temor aumente, su teología va cayendo, su conocimiento de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque el diablo lo quiere llevar a su terreno y el terreno del maligno es temor, ¿sí? Donde quiera, o sea, el diablo lo quiere llevar a usted a dudar, a mí me quiere llevar a dudar de sus promesas. Pero el Señor es fiel porque Él dijo, ¿sí?
cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Él lo dijo y Él lo cumple, ¿sí? Basta creer solamente, ¿sí? Tenemos un caso en especial de alguien que comenzó a manifestar el fruto del temor, como lo fue el rey Saúl, que al ver que el ejército contrario era muy numeroso y como el profeta no llegaba, ¿sí? Y la Biblia dice que él comenzó a ver que la gente se le iba, sus soldados se le iban. Él comenzó a llenarse de temor. Desde ahí comenzó él a llenarse de temor y él ofreció un sacrificio que al rey no le era permitido en ese tiempo, ¿sí? Pero ¿qué sucede igualmente más adelante? Cuando el hombre se va a encontrar en una batalla, ¿sí? Con un grupo, con una nación contraria, y estando en esa situación, ve que Dios no le responde. ¿Para dónde pegó? A donde la divina de Endor. Se fue a buscar la ayuda en el mundo oculto, el ocultismo. Y ese es delicado, ¿sí? Porque la persona que, conociendo la verdad, comienza a volver por esos caminos, le está dando una papaya muy fuerte al maligno, porque de allí va a ser difícil, ¿sí? Dejarlo salir, porque el diablo lo va a querer atrapar, ¿sí? Dice, el temor vence las dudas. Cuando una persona, el amor vence las dudas, ¿sí? El amor vence las dudas. En el amor, una persona está determinada a arriesgar, siempre sabiendo que Dios está en el asunto, ¿sí? Cuando usted está lleno de amor, hermano, y está lleno de Dios, usted arriesga. Usted es capaz de arriesgar porque usted dice, no, yo sé que Dios va conmigo. Y si por esas cosas de la vida me estoy equivocando, yo sé que Dios conoce la intención de mi corazón y Él me va a ayudar, ¿sí? Gloria a Cristo. Dice la Biblia que el temor es causado por la duda, y la duda viene por las voces contrarias. Por ello la palabra nos da fe y nos da confianza. Cuando pasamos tiempo con la Escritura, comenzamos a vivir una vida con confianza. Comenzamos a confiar. Por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Va a andar confiadamente. La persona comienza a andar confiada. No va a temer de terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en la noche destruya. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice inclusive la Biblia, y que si fuera un ejército, en el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, ¿sí? Aunque un ejército, esto es fácil hablarlo, ¿cierto? Pero piense por un momento a este escritor que estaba viviendo la experiencia literal, porque eran ejércitos los que lo estaban buscando, que el rey Saúl. El rey Saúl perseguía a David, y David estaba solo huyendo, pero había todo un ejército acampando contra él. Pero la Biblia dice que él no temía, ¿sí? No temerá mi corazón, dice la Biblia. Ese amor, esa confianza, no se puede fundamentar, muchachos, en mi cualidad, en mi conocimiento, en mis estudios, ¿sí? En las ventajas que pueda llegar a tener la misma persona en un momento determinado, sino en el conocimiento de quién es el que protege. Les he dicho, y lo recalcaré, que cuando leemos la Biblia y vemos a todos los personajes de la Biblia, el centro de enfoque no debe ser el personaje, porque vamos a ver hombres tremendos de Dios, José, David, Moisés, ¿sí? Todos estos hombres, por la Biblia, Daniel, los 3 muchachos en esa circunstancia, demuestran mucho acerca de qué, de lo que es ser un hombre de fe, de cómo vive un hombre de fe. Y a medida que usted viva experiencias más fuertes, se va a dar cuenta que antes lo que Dios quiere hacer con usted es algo de niveles más altos, ¿sí? Por eso no se extrañe de que le estén pasando cosas que de pronto otros no podamos llevar, porque Dios lo que quiere es llevarlo a otro nivel todavía más alto, un nivel más fuerte de revelación de Dios.
Porque uno le dice al Señor, hágase en mí tu voluntad. Uno le está diciendo al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Uno le dice al Señor, Señor, cuenta conmigo. Y Dios dice, sí, listo, voy a contar. ¿Por qué? Porque ahí donde usted se ve, ahí usted puede verse en este momento, donde usted puede mirar, usted es la respuesta a una oración que alguien viene haciendo, está haciendo o va a hacer un día. ¿Sí? Usted es la respuesta. Usted va a llegar un día a hablarle a alguien. Yo sé, por ejemplo, que por Willy, ¿sí? Willy Ortiz. Y la cara es igualita a la de Willington, ¿sí? Gloria a Cristo. Porque tiene un familiar que es familiar de Willington Ortiz, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo sé que nosotros somos la respuesta a la oración de Zuleima, su hermana. Porque él nos dice que tiene una hermana que es cristiana y que muchas de estas cosas ya se las venía diciendo hace tiempo y ahora las está palpando, las está viendo. Y ella está orando allá y Dios lo está utilizando a usted y me está utilizando a mí para acercarlo a él, para ayudarlo, ¿sí? A pasar este momento de dificultad. Pero usted y yo somos la respuesta, mis hermanos, a la oración que alguien está levantando en este momento. Porque Dios va a colocar a esas personas muy cerca de usted, ¿sí? Y de mí para ser de bendición. Dice, estamos aquí porque Dios quiere mostrar a los demás, quiere mostrarse a los demás a través de nosotros, ¿sí? Para que los demás lo busquen. Vamos por favor a Juan 15, 16. Juan 15, 16. Me parece que el tema va a estar corto hoy. Gloria a Jesús. Juan 15 en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que mi hermano, no sé, hay veces que lo tomamos como frase de cajón, pero tengo que decírselo nuevamente y al que se le revele, que Dios se lo revele. Gloria a Jesús. Entre los millones y millones y millones de habitantes que hay en esta tierra, a Dios le plació colocar sus ojos en usted. Al Dios que hizo los cielos, la tierra, la eternidad y todo lo que existe, le plació mirarlo a usted y decir, con este quiero contar, con él voy a trabajar, a través de él me voy a manifestar, ¿sí? Por eso, hermano, la Biblia dice, irrevocables son el don y el llamamiento, ¿sí? Y Dios te tiene para grandes cosas, ¿sí? ¿Qué es grandes cosas? A veces nosotros no alcanzamos a entender la grandeza de estas cosas que podemos hacer útiles nosotros para que se manifiesten, ¿sí? Lo recuerdo, nuevamente lo digo, que en el grupo donde yo estuve alguna vez, había una niña que era muy callada, una de las muchachas que participaba en el evangelismo, pero a ella acá y siempre la salían evangelizando. Ella iba a evangelizar a la gente, pero de lo callada que era, ¿sí? La gente comenzaba a hablarle a ella. Hoy por hoy, ¿cierto? Hoy por hoy, la muchacha es tremenda salmista y pastora. Y quien la veía en ese tiempo diría, ¿sí? No. Como le dijeron ¿cierto? De Jesús, dijeron, ¿qué podrá salir de allá de Belén? ¿Sí? ¿Qué podrá salir de allá? O como cuando Andrés ve a Pedro, a su hermano, y va y le dice, ¿sí? Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y viene Pedro y comienza a ser utilizado grandemente por Jesús. ¿Sí? ¿Qué hubiera podido decir Andrés? Venga, pero por lo menos el ordencito, tenga en cuenta primero que yo llegué primero, ¿sí? Para que me tenga en cuenta a mí, ¿sí? Pero no, es que Dios hace como quiere. Y ahí donde usted se ve puede decir, no, mi ministerio, mi servicio a Dios, la obra que Dios quiere hacer a través de mí, no le veo por ningún lado como salida, como para decir, quiero ser de bendición a más personas, quiero alcanzar multitudes para el Señor, quiero hacer grandes cosas para el Señor. La película no se ha acabado, hermanos, ¿sí? Y yo creo que vienen cosas grandes para su vida, para esta congregación. En el nombre de Jesús. Lo creemos. En el nombre de Jesús. ¿Qué iba a pensar un día Moisés? Que Dios iba a hacer esas tremendas cosas con él.
¿Qué iba a pensar el apóstol Pablo cuando ante al contrario él manifiesta, cierto, que era perseguidor de perseguidores? ¿Qué podría pensar Pablo? ¿Sí? Llamando en ese tiempo Saulo de Tarso. ¿Qué iba a pensar él? ¿Qué iba a pensar un niño cuidando allá unas ovejas solito donde nadie lo escuchaba alabando a Dios? ¿Qué iba a pensar él? Que Dios iba a hacer con él el reinado más firme para Israel en toda su historia. ¿Sí? ¿Qué iba a llegar a pensar personajes como José, que antes viendo que las cosas se iban cada vez más para abajo, él había tenido un sueño, ¿cierto? En el cual dice que prácticamente su familia lo iba a, o sea, iban a necesitar de él grandemente. ¿Qué iba a pensar? ¿Y qué puedes pensar tú? ¿Qué puedo pensar yo? Decir, no, Dios, ¿qué más será que quiere hacer con nosotros? ¿O qué más irá a hacer con nosotros? ¿Sí? Un día estas palabras a algunos o a los que la crean y la toman y la viven, se les van a revelar y van a decir, recuerdo cuando el Señor hablaba en la congregación a través de la predicación y decía que cosas tremendas iba a hacer conmigo, ¿sí? Y gloria a Cristo, le damos la gloria a Dios porque eso el Señor lo cumplirá en tu vida, lo ha de cumplir a través de tu vida para su gloria. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Vamos a leer, para terminar, unos pasajes que en el propósito, en el corazón de Dios, está para que se vaya para tu corazón, hermano. Que no importa la circunstancia que estés pasando o lo que se venga en camino, recuerda siempre lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor lo que utiliza es esa circunstancia que no siempre está en su voluntad. No siempre, porque hay veces decimos, no, hágase la voluntad de Dios, ¿sí? No, la voluntad Dios también nos da a nosotros el libre albedrío. Por eso Jesús dice que cuando oremos diciéndole, Señor, hágase tu voluntad, que así como es en el cielo, sea en la tierra. Lo que quiere decir que hay veces no se está llevando a cabo la voluntad de Dios, ¿sí? ¿O usted cree que la voluntad de Dios es que un tipo viole un bebé, viole un niño? Para nada, ¿cierto? Para nada. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Jesús. Pero entonces, ¿qué es? Que Dios va a utilizar esa circunstancia contraria, la va a utilizar, ¿aún para qué? Para tu beneficio. Para tu beneficio. Cuando José es llevado a esa cárcel, lo que nos dice la Biblia que es, que allá Dios le tenía la conexión divina. En esa cárcel, él se iba a encontrar con lo que iba a ser la plataforma para que Dios llevara a José al lugar donde José iba a brillar, iba a ser de luz, iba a ser de esperanza para multitudes. Así funciona con Dios, porque Dios dice la Biblia, toma de lo vil y de lo menospreciado para glorificar su nombre, para que su nombre sea reconocido, para que su nombre sea exaltado. Así que te llevo a Génesis 15:1, por favor. Génesis capítulo 15. En el versículo 1, hermanos, la escritura dice de la siguiente manera. Gloria a Jesús. ¿Sí? Bendito sea Dios. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, dice el Señor, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gloria a Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Génesis 46, versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Gloria a Cristo. Éxodo 14:13. Éxodo 14:13. ¿Por qué leo estas palabras, mi hermano? Porque mi Biblia dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envíe. A alguien que usted ve a su lado y que lo puede ver tranquilo, estas palabras le van a llegar a su espíritu y esas palabras se están conmoviendo en su corazón. A más de uno que en este momento, ante una circunstancia, ante una inquietud, no sabe qué hacer, para dónde ir, no se encuentra en este momento.
pero por la Escritura sabemos que el final será excelente en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Dice Éxodo 14:13, la Escritura: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Gloria a Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor por esa preciosa promesa. Deuteronomio 3:22, Deuteronomio 3, versículo 22, dice de la siguiente manera: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es quien pelea por vosotros. La Biblia dice, mis hermanos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Para ese esposo, para esa esposa, para ese hijo, para ese familiar que en el momento nada de nada con las cosas de Dios, nada de nada, no se ve ni una sombrita. Antes, al contrario, cada vez parece que estuviera peor. Tranquilo, que esa es la estrategia que Dios permite en ocasiones, la del pescador, que lanza el anzuelo y después de que la persona lo recibió, va a permitir que se canse, va a permitir que la persona se mueva lo que quiera, ¿sí? Y luego, ¿qué hace el pescador? Lo va trayendo, y otra vez vuelve y se revuelca el pescado, el pez en este caso, porque todavía no ha sido pescado, lo pescaron. No, todavía comienza a revolverse, ¿y qué hace el buen pescador? Espera que se canse otra vez. Y una vez que se cansó, vuelve y lo trae más todavía, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ya lo tiene cerca? Ya llega rendidito, ¿sí? Así que la obra es de Dios, no te preocupes por tu familiar, la obra la hará el Señor, ¿sí? Y al final toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, lo dice. Toda rodilla se doblará, ¿sí? Ustedes han visto una rodilla declarando alguna vez, yo saldría corriendo, ¿cierto? Gloria a Jesús. Deuteronomio 21, mis hermanos. Deuteronomio 21, gloria a Jesús. Deuteronomio capítulo 20, en el versículo 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No importa lo grande que sea la amenaza, no importa el gigante con el cual te estés enfrentando, recuerda que Dios y tú son mayoría, ¿sí? El Señor va con nosotros y Él nos da la garantía de victoria. Y por último, vamos en el Nuevo Testamento, Lucas 12:32. Lucas 12, en su versículo 32 de la Escritura dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria a Cristo, porque nosotros hacemos parte del reino. Romanos 8:15, y paramos allí. Romanos 8:15 de la Escritura dice, mis hermanos, la palabra de Dios dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papito lindo, Abba Padre. Eso es lo que quiere decir la palabra Abba, papito, ¿sí? Papacito. Ese es nuestro Padre. Mis hermanos, acerca de este tema, literalmente podríamos decirle, nos podríamos echar todo un año en predicaciones con palabras diferentes bíblicas, pasajes bíblicos que te hablan de no temer, pasajes que te muestran que al final la victoria fue de aquel que le creyó al Señor, ¿sí? Todos los que quieran. Desde luego, ¿cierto? Hay que resumirlos para poderlos compartir en un solo servicio. Pero el resumen de este mensaje, e inclusive en la Biblia, el que se dice el hombre más sabio de esta tierra dice, como resumen, ¿sí? En el libro de Proverbios, al final,
Dice, el todo del hombre es temer a Dios, ¿sí? El buen temor colocado por Dios, el buen temor ese al cual te lleva, ese que te anuncia que vas muy rápido y que le bajes a la velocidad. El buen temor, ese que te anuncia, no tientes en medio de esta circunstancia, ¿sí? Ese temor es saludable, ese temor es sano. Ese temor que te lleva a tu corazón a decir, no debo meterme en estos negocios raros, porque literalmente si Dios me está colocando un temor, es porque Él sabe las consecuencias de lo que puede pasar. Y mejor me vuelvo atrás, a ese camino que es estrecho, pero es seguro. A ese camino que de pronto se demora más, pero me va a llevar con firmeza a que lo que tenga no lo pierda después. A ese camino es que Dios te quiere llevar, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a darle la gloria al Señor. Patricia, por favor, llama a los niños, gloria a Cristo, ¿sí? La Biblia dice, no temas, no desmayes. La Biblia nos enseña a que caminemos con nuestros ojos puestos en el Señor, puestos los ojos en el Señor, autor y consumador de la fe. Bendito sea Dios. Vamos a escuchar la administración de este tema para todo aquel que está pasando por algún momento de dificultad, alguna noticia contraria que ha llegado a tu casa o que llegue a tu casa. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Cierra tus ojitos, por favor. Sí, gloria a Cristo. Apaguemos el bombillito, por favor. Y lleva esta letra a tu corazón. Lleva esta letra a tu corazón. Camilo, coloquemos lo mejor en audio, sí, para que se escuche mejor. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. No te quedes en la realidad. No te quedes en un dictamen médico. No te quedes en lo que miran tus ojos así corto. Mira con los ojos de Dios. Mira como Dios dice en la Biblia que mires la circunstancia por la cual estás pasando. Porque en la Biblia promesas hay y todas las que quieras que te llevan al terreno de entender que si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Por el contrario, nosotros condenaremos, oiga eso, toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. La Biblia dice, nosotros condenaremos al que nos enjuicia. Y ya saben ustedes que el maligno vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para que tuvieras una vida y una vida en abundancia. Mi amado, no sé, ¿con qué ojos vería usted si su hijo está pequeñito y lo viera temiendo, asustado, angustiado, preocupado? ¿Qué le diría usted a su hijo? ¿Lo va a dejar que siga con ese temor? ¿O le va a decir, hijo amado, yo respondo por ti? ¿De qué temes? Tranquilo que yo estoy contigo. Tranquilo que yo voy a suplir para esa necesidad, para esa circunstancia por la que estás pasando. Mi amado, así mismo nuestro Dios, la diferencia es que la voz de un hombre, ¿sí? La diferencia entre la voz de un hombre y la voz de Dios y la palabra de Dios es que Dios siempre te cumplirá conforme el propósito para tu provecho. El hombre se puede equivocar, el hombre puede prometer y no cumplir. El hombre puede prometer, ¿sí? Y de pronto cumplir en el tiempo ya cuando no hay nada que hacer. Pero Dios va a llegar en el momento justo. No importa lo que estés viviendo, tu final será glorioso. El final va a ser bueno. No importa las noticias, lo que escuchemos. Dios prometió que estaría con nosotros. Y la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Yo lo creo para mi vida y lo creo para tu vida. En el nombre de Jesús. Toda la gloria para el Señor. Amén. Amén.
Y amén. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle a las familias. Hoy tenemos cena. Gloria a Jesús. Despedimos primeramente a los hermanos que nos ven vía YouTube. Que Dios les bendiga. Y a los hermanos que nos ven desde su casa. Allí si ustedes, ¿cierto? Como se anunció lo de la cena. Si de pronto quieren y pueden participar en el lugar donde se encuentren, también lo pueden llegar a hacer.